Uno de los temas más importantes en estadística, ciencia de datos, machine learning y en temas de ingeniería en general corresponde al manejo de series temporales. Los motivos por los que la mayoría de personas utilizan esta librería Pandas para el manejo de estas series están referidos a la poderosa estructura de código, lo que hace fácil y sencillo el manejo de este tipo de datos. Pero antes de comenzar, si no conoces las funciones básicas de Pandas, te recomiendo ver los videos anteriores de esta serie, por lo que es importante que pares aquí un momento y vayas a verlos. ¿Ya lo hiciste? Si ya lo tienes, perfecto. Empecemos. Imagina que eres un experto en ciencia de datos y te ha salido tu primer empleo. Te han contratado en Chicago, una ciudad de Estados Unidos. Tendrás que trasladarte y empezar una vida nueva, totalmente diferente. Al llegar te instalas en tu nuevo apartamento y un día después, finalmente ha llegado el día soñado, tu primer día de trabajo. Te diriges a tu nuevo empleo y al llegar tu nuevo jefe te indica que debes realizar un estudio estadístico de la calidad del aire en un punto de la ciudad. Esto hará parte de un proyecto de contaminación ambiental. Sin embargo, la compañía aún no cuenta con los datos. Y tú, como todo un profesional, deberás crear un plan con el fin de medir todos los días durante un año la calidad del aire en ese punto de la ciudad. Como todo un científico de datos, elaboras un sistema automatizado de medición, el cual tomará tus datos durante los 365 días del año. Ahora te puedes preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con series temporales? Imagina que registras el dato de tu primer día. Nuevamente, en el segundo día registras un nuevo dato. Vas registrando datos sucesivamente día 3, día 4, hasta completar los 365 días del año. Ahora que ya tienes todos tus datos, los almacenas en un formato CSV o Excel o en algún tipo de base de datos y finalmente obtienes tu serie temporal. Ahora cuentas con una serie temporal con todos los datos de calidad del aire registrados durante los 365 días del año. ¿Lo entendiste? Como te darás cuenta, una serie temporal no es más que una sucesión de datos medidos en determinados momentos y ordenados cronológicamente. Los datos pueden estar espaciados a intervalos iguales, como es el caso de nuestro ejemplo, o desiguales, como el peso de una persona en sucesivas mediciones en un consultorio médico. Bien amigos, ahora que ya entendemos un poco mejor el concepto, pasemos a realizar una aplicación y un ejemplo en Python dentro de nuestro Jupyter Notebook. Si quieres convertirte en todo un experto en Python, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video de esta serie de videos Pandas. Por favor no olvides compartir este contenido, de esta manera estarás apoyando a mi canal y no olvides seguirme en mis redes sociales. Muy bien, si has llegado hasta acá, lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador y vamos a ir al link que dejo en la descripción del video. Se abrirá la siguiente página. Aquí vas a dar clic en Code y vas a descargar directamente los datos en un zip. Los datos los puedes guardar en el escritorio o en la parte en donde tú tengas organizados directamente tus archivos. Posteriormente vas a ir a abrir el Jupyter Notebook como siempre lo hacemos desde el Anaconda Prom. En mi caso ya lo he abierto y lo tengo ejecutado. Recuerda que simplemente es ir aquí a escribir Anaconda. Se te abre esta ventana y acá escribes Jupyter Notebook. Enter y se abrirá directamente en tu navegador. Una vez abierto tu navegador vas a buscar el siguiente archivo que debe estar dentro de tu carpeta en donde tienes almacenados tus datos, el seriestem vacío. Vamos a abrir este fichero y te darás cuenta que tenemos los datos de la práctica. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es realizar la instalación de dos librerías que no conocemos hasta el momento. La primera es Matplotlib y la segunda es Seaborn. Estas dos librerías son muy utilizadas en la ciencia de datos para realizar gráficos. Para ello vamos a ir nuevamente al Anaconda Prom. Lo vamos a abrir y vamos a escribir el siguiente código: pip install matplotlib. Enter. Iniciará la instalación de la librería directamente en el entorno Anaconda de Python.
Una vez instalada, en mi caso ya la tengo instalada, vamos a escribir pip install Seaborn. Le damos enter y se instalará nuevamente la librería Seaborn dentro de nuestro entorno Python. Con estas dos librerías instaladas, y como lo vimos en un video anterior, vamos a utilizar pandas, el cual ya está instalado, y vamos a cargar los datos que tenemos directamente almacenados en nuestra carpeta. En tu carpeta vas a tener dos ficheros. El primero es el libro de Jupyter Notebook y el segundo es un archivo .csv, el cual contiene datos de calidad del aire de 3 estaciones diferentes. Vienes nuevamente aquí al notebook y lo primero que vamos a hacer es cargar los datos. Para ello, a la variable air quality o le podemos colocar AQ para minimizar el número de caracteres de la variable a la que le vamos a asignar el data frame. Vamos a escribir, como lo hemos visto en otros videos, pd.readcsv. Colocamos directamente el nombre de nuestro archivo junto con la extensión csv. La columna por la que vamos a indexar es la 0, y ya que esto es una serie temporal, esto no lo hemos visto en los videos anteriores, vamos acá a colocar parseDates igual a true. Vamos a cargar. ¿Y qué quiere decir esto? No ha cargado. Bueno, vamos a cargar directamente. Primero las librerías están cargando y posteriormente vamos a cargar nuestros datos. Vamos a verificar que se ha almacenado en nuestra variable AQ. Se ha almacenado un data frame con los datos de calidad del aire en cada una de las 3 estaciones que tenemos para este ejemplo. Los datos en este caso con los que se midieron la calidad del aire corresponde al dióxido de nitrógeno NO2. Como lo mencioné anteriormente, la función parseDates lo que hace es coger el índice de tus datos, que en este caso son fechas y horas, y los convierte en un formato timestamp, que corresponde a un formato de pandas para poder utilizar fechas. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer una vez importamos los datos es realizar una exploración. Para ello, aquí teníamos cargada la columna, la celda, en donde exploramos los datos con la función head. Recuerden que nos muestra los primeros 5 datos y observamos que hay datos vacíos dentro de nuestro data frame. Vamos a realizar una exploración de los datos. Vamos a escribir AQ, que es el nombre de nuestro data frame, y vamos a colocar la función describe. Corremos. Recuerden que corremos acá en run o con la tecla shift enter y vemos un resumen estadístico. Yo ya había explicado en un video anterior qué quería decir cada una de estas variables. Vamos a repasarlo rápidamente. El primero corresponde al número de valores, el segundo a la media, la desviación estándar, el dato mínimo, los percentiles 25, 50 y 75 y el dato máximo. En este caso podemos ver que tenemos 95 datos en la columna 1, 1004 datos en la columna 2 y 600 y 969 datos en la columna 3, que corresponde a la estación 3. Aquí, como lo podemos ver, la estación 1 tiene bastantes datos faltantes. En este caso vamos a utilizar otra función, que es la función info, aq.info, la cual nos va a dar también un resumen del número total de datos no nulos, y aparte de eso nos va a decir en qué tipo de variable estamos trabajando. Todos los tipos de variable de cada una de las columnas de la estación 1, 2 y 3 son variables flotantes. Nuevamente vamos a visualizar nuestros datos. En este caso vamos a insertar una celda acá en la parte de arriba y vamos a escribir aq.head. Tenemos los datos de calidad del aire y vamos a analizar lo siguiente. Tenemos datos desde el 2019. Vamos a borrarle aquí la función head para analizar el periodo de registro que tenemos. Desde el 2019 en el mes 5 hasta el 2019 en el mes 6. Y como pueden ver, aparece también el número de hora, es decir, que son datos que fueron tomados cada hora, son datos horarios.
con ello vamos a ir directamente a utilizar la siguiente función. Lo primero que vamos a hacer es pasar los datos horarios que tenemos en el data frame anterior a datos medios diarios. Para ello utilizamos la función resample. Esa función lo que hace es pasar una ventana, es decir, pasar una ventana de un día, es decir, tenemos un día que empieza a las 12 de la madrugada y termina a las 12 de la noche del otro día, y sumar mis valores y sacar el valor medio. Lo vamos a ver más claramente en el siguiente ejemplo. Vamos a ir a la siguiente casilla y vamos a escribir AQ, que es el nombre de nuestro data frame, punto resample, y vamos a colocar entre paréntesis la letra D. ¿Esto qué significa? Que vamos a pasar de los datos horarios de nuestro data frame a datos diarios, que en inglés es day. Y como queremos traer la media, vamos a colocar .min. Corremos y nos va a traer un dato por cada uno de los días. Es decir, para el 2019, el mes 5, el día 7, vamos a tener un valor medio de 47.75 en la estación 1, 33.9 en la estación 2 y 22.10 en la estación 3. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hizo la función resample fue coger todos los datos de cada una de las 24 horas del día, los sumó y los dividió por 24, es decir, nos trajo el valor medio directamente a un nuevo data frame, y así para todos los días. Siempre vamos a colocar acá al final la función .get para que nos muestre solamente las primeras 5 filas y no nos muestre todo el data frame completo. Ahora vamos a pasar de datos horarios a datos medios mensuales. Para ello vamos a escribir nuevamente AQ. Vamos a traer la misma estructura que teníamos antes, resample, pero la diferencia es que lo vamos a traer a nivel mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo vamos a poner con la letra M, nivel mensual, months en inglés. Corremos y ahora lo que nos va a traer son los datos para el mes 5 y el mes 6. Como solo tenemos datos de 2 meses, solamente nos va a traer los valores de los 2 meses correspondientes. Ahora, lo que vamos a ver acá prácticamente es un procedimiento similar al anterior. Vamos a coger la media de todos los datos horarios y los vamos a computar durante todo el mes y vamos a obtener la media del mes en el que estamos calculando. Es decir, cogemos todos los valores horarios, los promediamos y sacamos el valor medio para la estación 1, 2 y 3 en cada uno de los meses en donde tenemos el registro. Algo muy importante aquí y que es relevante y hay que tener en cuenta es que si por ejemplo en tus datos iniciales tuviste valores nulos, esto nos puede generar un valor erróneo. Es decir, si en un mes solamente tienes registrado un dato, pues este mes no va a ser representativo de tus datos anteriores. Es decir, que previo a realizar un procedimiento de estos, lo cual no hace parte del alcance de este video, sería realizar un análisis de calidad de datos, realizando una complementación de datos, un análisis de homogeneidad, un análisis también de valores extremos para ver que no hayan valores atípicos dentro de nuestra serie de datos. Sin embargo, como lo que vamos a hacer aquí es ver cómo podemos manejar las series temporales y este video es introductorio, no lo vamos a profundizar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar los datos horarios a datos medios anuales. Vamos a utilizar la misma estructura que veníamos utilizando y vamos a encontrar el valor medio anual, pero aquí en vez de month, en inglés mes, vamos a poner year. Corremos y solo nos va a traer el valor correspondiente al año. Siempre esta función resample nos toma por defecto la última fecha del único año que hay, pero al final ya sabemos que es un dato que está entre 2019-5 y 2019-6 y el valor medio para cada una de las estaciones es esto. Vuelvo a repasar lo anterior. ¿Es esto representativo del todo el año? Pues no es representativo porque simplemente tenemos datos del mes 5 y el mes 6, que era el ejemplo que estaba dando previamente.
en donde los datos horarios, por ejemplo en el caso de la estación número 1, no van a ser representativos porque solamente tengo 95 valores que no son nulos. Es decir, cuando utilizo esta función a dato diario, a dato mensual o a dato anual, puede que me traigan valores que no son representativos del periodo de tiempo en el que estoy computando mis datos. Posteriormente vamos a calcular lo mismo que ya habíamos mencionado antes con la estructura anterior, pero para valores máximos. La estructura es exactamente la misma, solamente que ya no me va a traer el medio, es decir, ya no me va a promediar, sino me va a traer el valor máximo. Para ello vamos a ir directamente a la parte de arriba, vamos a copiar la misma función que teníamos antes, pero acá en vez de min vamos a escribir la función max. Corremos y tenemos directamente el valor máximo de cada uno de los días en donde tengo directamente almacenados mis datos. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor máximo que se presentó en el día 2019 del mes 5, el año 2019 del mes 5, el día 7, es 50.5 para la estación 1, 77.7 para la estación 2 y 32 para la estación 3. Para mi estación 2 y 3 puede que sí sea representativo, dado que tengo muchos más datos que en la estación 1. Ahora, para hacer lo mismo pero a nivel mensual, vamos a utilizar la misma estructura y vamos acá a colocar, en vez de day, vamos a colocar month, de mes. Corremos y nos trae el dato máximo registrado en cada uno de los meses en donde tengo datos. Y finalmente el anual, vamos a colocar aquí year, corremos y vamos a tener el valor máximo anual que se presentó en cada una de las estaciones. Puedes usar esto igualmente para encontrar el dato mínimo. Para ello vas a utilizar la misma estructura, las vas a traer acá, día, corremos en día y acá en vez de máximo vamos a colocar la función min, nos trae el mínimo. Es decir, que nos trae el mínimo valor registrado en cada una de las estaciones en cada uno de los meses de estudio. Si lo quisiéramos hacer a nivel mensual, vamos a correr aquí y vamos a colocar month y lo tenemos a nivel mensual. Si lo queremos hacer a nivel anual, vamos a colocar acá, en vez de aquí es con min, que era lo que estaba cambiando. Entonces vamos a tener valores mínimos entre 0 y 7.5. Y aquí, si es un dato anual, vamos a colocar simplemente year y aquí vamos a colocar nuevamente min. Revisamos y es exactamente el valor mínimo que se presentó en cada uno de las estaciones de acuerdo a los datos registrados. Ahora que ya sabes manipular tus datos de series temporales, vamos a ir a un nuevo tema, que es la visualización de datos. Para ello vamos a utilizar las librerías Matplotlib y Seaborn. Con ello vamos directamente a repasar las siguientes funciones. Lo que vamos a hacer contextualmente es pasar de nuestro data frame directamente algún tipo de gráficos que van a variar en función de lo que tú requieras. En este caso vamos a ver unos ejemplos. Sin embargo, si quieres que profundice en este tema, me puedes dejar el comentario directamente al final de este video. Vamos a repasar las funciones que utilizamos para poder plotear los datos. En este caso, lo que hicimos directamente fue importar la librería Seaborn y Matplotlib. Ahora te preguntarás, ¿y esto qué es? Este es un estilo que traemos de la librería Seaborn, en el cual cambiaremos el fondo de los gráficos para que se vea un poco más estético. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a ir nuevamente a la parte en donde vamos a imprimir los datos y la primera función es la función plot. Si tú escribes el nombre del data frame, que es acu.plot, abres y cierras paréntesis y corres, observas que vas a tener tu serie temporal impresa para cada una de las estaciones, y aparte de eso te aparecen las convenciones: la estación 1 en azul, la estación 2 en naranja y la estación 3 en color verde. Otra función de Matplotlib es plotear simplemente una sola estación. Para ello lo que hacemos es escribir acu. Escribes el nombre de la estación, en este caso lo podemos escribir entre paréntesis,
entre corchetes abrimos comillas sencillas o dobles, escribimos station o estación 1 en este caso, y al final vamos a escribir plot. Abrimos y cerramos paréntesis, imprimimos y nos da aquí un error porque este punto no va. Simplemente imprimimos los datos y como te das cuenta solo tenemos 96 datos, si no estoy mal en la parte de arriba, un valor cercano a los 96, no tenemos un periodo de registro constante, por lo cual esta estación tiene muy pocos datos para poder sacar alguna conclusión estadística importante. Si ploteáramos no la estación 1 sino la estación 2, te vas a dar cuenta que vamos a tener un periodo de registro mayor y vamos a tener datos más constantes. Gráficamente lo puedes ver, lo que puede darte una estadística mucho más representativa de los datos de contaminación del aire de tu estación. Ahora, si quisiéramos hacer este gráfico un poco más grande, podríamos utilizar la función fix. Para ello escribirías fix, AX y vas a escribir la siguiente estructura. Esta estructura básicamente te sirve para cambiar el tamaño de gráfico. PLT, que es la función con la que llamaste matplotlib.subplots y entre paréntesis escribes el tamaño de la figura. En este caso ya le dimos el tamaño de la figura que quiero. Ahora le voy a decir qué es lo que yo quiero imprimir o quiero plotear dentro de mi celda. Colocamos directamente aquí este código, aquí no es air quality sino aq.plot, y le asignamos a este plot ax igual a x, es decir, le estoy asignando la figura con las dimensiones que dije al principio de la escritura de la celda. Corremos y te puedes dar cuenta que ya no tienes impreso el gráfico como lo teníamos antes, que se veía un poco estrecho, sino le hemos dado un poco más de ancho. Esto es importante porque te pueden dar una mejor idea de la visualización de tus datos. En este caso tenemos un ancho de 15 y un alto de 4. Si quisiéramos cambiar este alto y ver la gráfica un poco más alta, la puedes cambiar a 6. Por ejemplo, corres y ves que tus datos aparecen un poco más distorsionados en el eje vertical. Sin embargo, en este caso pues con 4 se ve un poco mejor. Te vas a dar cuenta también nuevamente que la estación 1 tiene un periodo de registro con mayor déficit. Otra de las funciones que puedes utilizar es imprimir los gráficos en columnas aparte. Para ello vas a escribir el siguiente código. Vamos a traer la siguiente estructura y aquí le puedes escribir AXS o el nombre de variable que quieras utilizar. Podemos poner GR1, gráfico 1, punto, igual el nombre del data frame, punto plot, el tamaño de la figura, y te está preguntando subplots, es decir, que si lo quieres trazar cada una de las columnas de tu data frame en un gráfico diferente, le dices que sí. Corremos y te darás cuenta cómo has impreso o has ploteado cada una de tus estaciones en un gráfico, sin embargo en filas diferentes. Esta es otra forma de visualizar los datos. Ahora, si quisieras imprimir un diagrama de puntos, utilizarías una estructura como la siguiente. Escribirías plt.plot.scatter. Entre paréntesis escribirías el nombre de la estación que quisieras que apareciera en el eje X. Es decir, pongamos la estación 3, que es la que tiene directamente los datos más completos, y también de la estación 2, que también tiene los datos un poco más completos. Después de eso, si imprimes, podrías ver tu diagrama de puntos. Hay algunas otras funciones que podemos explorar, lo podemos ver en un video más detallado. Sin embargo, por ahora podemos explorar acá la función alfa igual y escribes 0,5. Te vas a dar cuenta que esto lo que hace es cambiarle la transparencia, si no estoy mal, y bueno, le podemos cambiar otras propiedades como el color. Escribimos color igual y entre comillas sencillas o dobles, por ejemplo rojo, y te vas a dar cuenta que le está cambiando el color a mis datos. Aquí está que con la duda, si le ponemos más, sí es efectivamente la transparencia. Si lo quisieras más transparente, cargaríamos por ejemplo un valor 0,1
te vas a dar cuenta que se van a desvanecer más los datos, es decir, van a parecer un poco más desvanecidos. Vamos a dejar en 0.5. Otra de las funciones que puedes utilizar es un tipo de gráfico como el que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ello, para ello a traer directamente la función del tamaño del gráfico y vamos a escribir la función área, es decir, el nombre del dataframe.plot y .area. Corremos y vas a visualizar lo siguiente. Como vemos, nos apareció un gráfico de área, es decir, nos aparece la serie de registro y el área bajo la función que tengamos, en este caso rellena, es decir, un tipo de gráfico que también te puede ser un poco más útil dependiendo de lo que tú estés buscando al representar tus datos. Finalmente veremos la función boxplot o la función diagrama de cajas, que es muy sencilla de utilizar. Para ello vamos a ir a la celda, vamos a escribir la siguiente estructura: aq.plot.box. Si corremos directamente vas a ver que se imprimieron cada una de las series o de las columnas de nuestro data frame en un boxplot diferente. Aquí por ejemplo podemos ver un poco más los datos atípicos que se pueden presentar, que serían los puntos que se presentan después del percentil 90, si no estoy mal, 95 en adelante, y pues se podría hacer un análisis más profundo. Lo que les digo es, si quieren que hablemos más de este tema y veamos muchas más características de estas librerías, lo podemos hacer en otra serie de videos. Bien amigos, eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides regalarme tu valioso like para apoyar mi contenido. Si tienes alguna duda, inquietud o tienes algún tema en específico que quieras aprender, no dudes en comentar este video o contactarme directamente por mi correo electrónico. Si quieres convertirte en un experto en Python, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de YouTube para que te notifique cuando suba un nuevo video de esta serie de videos de pandas. Espero que te encuentres muy bien y nos vemos en un siguiente video.